¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar con ustedes un sábado más. Em, el sábado pasado finalizamos una serie de contenido relacionada con temas de control interno. Todavía les tengo pendiente el acoso, no encuentro mi documento, pero ya en estos días un colega me lo va a compartir y se los voy a enviar para que ustedes tengan la normativa, y también les voy a compartir material de apoyo con relación al acoso. Pero el día de hoy vamos a iniciar ya o nos vamos a adentrar ya al tema de normativa de auditoría. Vamos a empezar a ver las características de las normas o las normas en específico internacionales de auditoría. Vamos a tratar de abordar de la norma 200 a la norma 501, y en la fase 3 de la norma 501 en adelante hasta la NIA 800, para que tengan una base de lo que son las normativas. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indican si pueden visualizar la presentación. Disculpe, ¿Sí? de lo que hemos visto es lo que vamos a tener para el parcial en 2 semanas. Correcto. Más me voy a enfocar en las NIA. Por eso ahorita les compartí todo el material de las normas. Les compartí el documento de las normas, donde están todas las normas. Y aparte les convertí un material de apoyo que yo elaboré, que abarca de la NIA 200 a la NIA 501, que es la que vamos a tratar de abarcar, perdón, donde está de manera un poquito más explicado el tema de cada norma. En cuanto a su estructura, cómo se dividen las diferentes normas y explicaciones generales de la norma en sí. Entonces, esos documentos son los que ustedes van a basarse para la evaluación, ¿sí? Entonces, la evaluación la Ah, voy a enfocar más en COSO y en NIAS, ¿sí? Entonces, vamos a ver generalidades. Las NIAS que vamos a tocar en el examen son las que nos va a dar tiempo de ver ahorita en estas últimas dos clases que vamos a tener. Sí, si no llegamos a la 501, no les voy a meter información en el examen sobre la norma 501, por ejemplo. Sí, sino que únicamente de las normas que vayamos desarrollando en clase. Adicionalmente, pues también de las tareas que van a realizar en función a las normativas que vayamos desarrollando. ¿Estamos claros ahí? sí, Sí. gracias. Ok. Licenciado, perdone, ¿las tareas Sí. para cuándo serían? Por ejemplo, hoy vamos a tratar de ver tres NIAs. Ujú. Entonces van a tener tareas sobre esas tres NIAs para el próximo domingo. Son preguntas, ¿no? No, son resúmenes ejecutivos sobre las normas. Sobre las que vamos a ver hoy. Exactamente. Y así Bueno, vamos a ir conforme vayamos avanzando, y en la fase 3 nos vamos a ir de la misma manera. Norma vista, normas que tenemos que hacer resumen ejecutivo, ¿sí? Yo les voy a dar la estructura de cómo necesito el resumen, les voy a subir el documento con las instrucciones. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien ahí? Ok. ¿Pueden visualizar la presentación? Ok. Bien. Entonces, nosotros sabemos ya qué son las normas internacionales de auditoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque las normas de auditoría son las que nos dan, perdón, los lineamientos, nos dan las bases y los pilares para poder hacer el desarrollo de nuestro trabajo de una manera técnica y profesional. Ahora,
nos vamos a adentrar ya directamente al mundo de las normas de auditoría. Vamos a ir viendo una por una. Hasta la fase 3 vamos a tratar de abarcar todas las normativas. Obviamente, si ustedes consultan el documento de las normas que yo les compartí, son más de 1000 páginas, ¿verdad? Pero ahí no solo hay normas de auditoría, sino que hay normas de control de calidad, hay normas de trabajos de aseguramiento, hay otras normativas que van dentro del mismo compendio de normas, que ahorita por el momento no nos vamos a enfocar en eso, sino que nos vamos a enfocar, digamos, en el pan diario de todos los días de un auditor, que son de la NIA 200 a la NIA 800. Entonces, como primer punto, las normativas de auditoría se dividen en 3 enfoques, donde están el tema de los objetivos y todo el tema de planeación, el tema de ejecución y todo el sector de normas que tiene que ver con la comunicación de los resultados. Básicamente hay normativas para cada uno de los procesos de auditoría. Recuerden que el proceso de auditoría se enfoca en 3 partes: en el proceso de planeación, ejecución y comunicación de los resultados. Entonces, las normas también se dividen en esos 3 componentes. Ahora, las normas internacionales de auditoría, en específico esta que vamos a empezar a ver, que es la NIA 200, que nos habla de los objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Específicamente la NIA 200 establece la base de toda la auditoría en términos generales. Aquí partimos de una idea clave, que es una pregunta fundamental, que es: ¿qué hace realmente un auditor y qué debe lograr? ¿Sí? Esta norma es como el punto de inicio, porque todo el trabajo del auditor se construye a partir de estos principios que vamos a ver. Entonces, el objetivo principal del auditor es, primero, obtener una seguridad razonable. Eso ya lo hemos hablado. Y aquí quiero que hagan una pausa mental, porque seguridad razonable, como ya lo hemos hablado, no significa estar 100% seguro, sino significa tener un alto nivel de confianza en la información, ¿sí? Es decir, el auditor revisa lo suficiente para poder afirmar que la información es confiable, aunque no perfecta. ¿Me explico? ¿Van conmigo acá? ¿Vamos bien? Ahora bien, aquí surge otra pregunta importante, y la pregunta es: ¿por qué no existe una seguridad absoluta? ¿Verdad? ¿Por qué solo vamos a buscar una seguridad razonable? Entonces, la respuesta es bastante sencilla: porque el auditor no revisa todo, y en muchas ocasiones no da el tiempo suficiente, o no hay el tiempo suficiente para revisar todo. Si un cliente quiere que se revise todo, prácticamente sería una auditoría forense. Y una auditoría forense lleva más tiempo de lo que una auditoría de estados financieros lleva por lo general. Por lo general, una auditoría de estados financieros completa puede durar alrededor de 3 meses o menos, dependiendo del enfoque de la auditoría, ¿verdad? Pero una auditoría forense puede llevar 6 meses, incluso un año o más tiempo, porque hay que revisar desde el inicio hasta los últimos registros de la empresa, ¿verdad? Porque ahí sí hay que determinar cosas muy puntuales. Entonces se revisa todo el historial de la empresa, y ahí sí no hay documento que no falte en la revisión. Entonces es un trabajo mucho más minucioso y obviamente mucho más costoso para nuestros clientes. Ahora, como les decía, el auditor no revisa todo. Trabajamos nosotros con muestreo, ¿sí? O sea, solo una parte representativa. Además de enfrentar limitaciones como el tiempo, los costos, entre otros. Por eso siempre existe un pequeño margen de error, ¿verdad? Siempre tenemos ese riesgo inherente o ese riesgo de auditoría, lo que nos lleva directamente al concepto de riesgo. En ese contexto de riesgo, el auditor busca principalmente detectar 2 cosas. Primero, errores que sean materiales. Por favor, ese concepto para su glosario de términos: errores materiales. ¿Qué son los errores materiales? Son errores importantes que pueden cambiar
o afectar la toma de decisiones. ¿Sí? Y el otro concepto es fraudes. También, por favor, en su glosario de términos. Que el fraude es una manipulación intencional de información o de otros elementos. Ahora, si estos no se detectan, la información financiera pierde confiabilidad, lo cual puede generar decisiones incorrectas para la administración de la organización. ¿Vamos ahí? Además de revisar cierto sector o una parte representativa de la información, el auditor tiene un segundo gran objetivo, que es el de emitir un informe. Entonces, en ese informe se expresa una opinión profesional, es decir, una conclusión técnica basada en la evidencia que se va obteniendo durante el proceso de ejecución. Esta opinión o este informe no es un comentario cualquiera, eso ya lo hemos hablado, sino que es un juicio fundamentado que tiene un impacto real en la empresa. Nosotros ahí vamos a decir, ok, detectamos estas situaciones y recomendamos esto para poder corregir o para poder prevenir. Lo ideal es que siempre tengamos un enfoque preventivo, porque lo correctivo ya implica otras medidas, como por ejemplo si hay que rectificar ¿qué pasa si hay que rectificar una declaración de impuestos? A ver, ¿qué sucede si tenemos que rectificar una declaración de impuestos que ya se había presentado? Jóvenes, ¿qué pasa si una declaración que ya se presentó hay que corregirla, hay que cambiarla? Sí, Gerson. Yo creería ahí que, bueno, el auditor dice, mira que estos impuestos están mal. Entonces lo que sucede es de que primero hay que rectificar el formulario, pero eso implica mora, intereses, y la multa depende de cuánto fue el monto que no declaramos. Por ejemplo, si es de IVA, sería el 50% sobre lo no declarado. O sea, eso ya sería un error material. Ok, perfecto. Y la multa va dependiendo del tipo de declaración, ¿correcto? Sí, así es. Entonces, Bueno, correcto. Entonces, cuando nosotros, muy bien, Gerson, muchas gracias. Cuando nosotros recomendamos que se cambie o que se corrija una declaración que ya han presentado, ¿por qué? Porque detectamos que hay algunos errores en la presentación de ese impuesto, ya es una medida correctiva. ¿Y qué tipo de repercusiones tiene? Multas, sanciones, entre otros, que eso lo tiene que absorber la empresa de cierta manera, y para la empresa va a ser una pérdida porque no se tenía contemplado ese tipo de situaciones. Por eso el enfoque va más a un enfoque preventivo que correctivo, pero en Guatemala realmente la mayoría de las veces siempre va a haber algo que corregir, ¿verdad? Son realmente contadas las empresas que se enfocan realmente en prevenir ciertas situaciones, o que tienen una buena planificación fiscal, o que tienen muy bien definidos todos sus procesos para tratar de disminuir lo más posible que ocurran ese tipo de situaciones. No solo en la presentación de impuestos, sino que en cualquier parte de su proceso como empresa dentro de su organización. ¿Vamos bien ahí? ¿Van conmigo? Entonces, una conclusión, al emitir el informe, ahí vamos a expresar una opinión profesional, una conclusión que es técnica, que esté basada en evidencia obtenida durante el proceso de ejecución de la auditoría, y esa opinión no solo va a ser un comentario, sino que es un juicio que se va a fundamentar en toda la evidencia que obtengamos, y que va a tener un impacto real en la empresa o en la organización. Entonces, para lograr todo eso, el auditor aplica dos elementos clave. Eso también, por favor, en su glosario de términos, si ya lo tenían, pues hacer caso omiso. Uno de ellos es el juicio profesional, que el juicio profesional es decidir
correctamente en base o con base a la experiencia que tiene el auditor. Y el escepticismo profesional, ese es otro concepto, que es no confiar ciegamente en lo que me dice la administración. ¿Sí? Si todo lo tenemos que cuestionar. Entonces, eso significa que el auditor siempre cuestiona, siempre analiza y siempre verifica. No da nada por hecho. Si la administración me dice, sí, ahí está el vehículo en el garage, ok, yo voy a ir a ver si realmente está el vehículo, en qué condiciones está el vehículo y qué uso se le está dando el vehículo. ¿Me explico? Ahora, finalmente el auditor trabaja considerando el riesgo de auditoría. Por favor, eso también en su glosario. El riesgo de auditoría, recordemos que es la posibilidad de emitir una opinión incorrecta. ¿Sí? Entonces, por eso se realizan pruebas, se realizan análisis y se realizan procedimientos que nos permitan reducir ese riesgo a un nivel aceptable o a un nivel que se pueda tolerar. En auditoría se llama nivel de error tolerable. Y básicamente la NIA 200 nos dice qué debe lograr el auditor, cómo debe pensar y cómo debe de actuar. Todo con un objetivo fundamental que es el de garantizar que la información financiera sea confiable para la toma de decisiones. ¿Van conmigo acá? Ahora, todas las NIAs tienen una estructura básica. Todas las NIAs tienen un propósito o una introducción. La norma lo ve como una introducción, pero en realidad es el propósito de la norma. Todas las normas tienen un alcance, ¿sí? Todas las normas tienen un alcance. Todas las normas tienen objetivos. Todas las normas tienen definiciones clave que la misma norma nos da para poder entenderla. Todas las normas tienen sus requerimientos y todas las normas, o la gran mayoría, tienen sus guías de aplicación o sus notas explicativas, ¿sí? Y vamos a ver cada una de esos elementos de cada norma. Por ejemplo, acá en la NIA 200, que abarca el marco general de la auditoría, ¿sí? Recordemos que estamos hablando básicamente de la norma que establece las reglas del juego, ¿sí? Es decir, aquí se van a definir los principios generales que todo auditor debe seguir y no entra todavía en detalles específicos, sino que nos da la base sobre la cual se construye todo el proceso de auditoría. En cuanto al propósito de auditoría, esta norma lo que busca es establecer cómo debe de actuar el auditor en términos generales. Es como decirle, esto es lo mínimo que se debe cumplir para que su trabajo sea considerado una auditoría de calidad. ¿Me explico? ¿Vamos bien acá? Ahora, por eso se habla de principios, porque son lineamientos fundamentales que guían todo el proceso del trabajo profesional que el auditor va a realizar. Ahora, en el contexto, ¿sí? Es importante que entiendan que esta norma aplica se aplica, a auditorías de estados financieros. Todas las NIA están enfocadas a auditoría de estados financieros. Si ustedes quieren hablar de control interno, nos basamos en una normativa que es la COSO. Para organizaciones, si queremos algo más industrial, podemos basarnos en la ISO 9001, si no estoy mal, para hacer el mismo proceso del acoso, solo que ya a un nivel industrial, con otra terminología, con otros parámetros, otra estandarización, etc. ¿Sí? Entonces, acá es importante que entendamos que esta norma aplica, o las normas de auditoría aplican únicamente para auditorías de estados financieros. Es decir, no es para cualquier tipo de revisión, sino para cuando el auditor evalúa información financiera. Además, estas normas están basadas en estándares internacionales, lo que significa que estos criterios se utilizan en muchos países. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que busca es que exista uniformidad y que exista confianza en la información. Entonces nosotros podemos ver un informe de otro país
que tiene que estar basado en estas normas y por lo tanto tiene que seguir o tiene que cumplir con determinados requisitos. ¿Me explico? Ahora, luego tenemos algo clave que es la responsabilidad del auditor. Esto es muy, muy importante porque aquí la norma deja muy claro cómo debe de comportarse el auditor. Primero debe de actuar con ética, ¿sí? Es decir, con honestidad, con integridad, con transparencia. En segundo lugar, debe de mantener la independencia, ¿sí? Lo que significa que no podemos tener intereses con la empresa que estamos auditando porque eso afectaría nuestra objetividad. Por ejemplo, si yo soy accionista de la empresa que voy a auditar, obviamente yo no quiero que esa empresa en el informe salga mal, ¿verdad? O, aunque yo sea transparente y dé la opinión que realmente se debía de dar a la organización, siendo yo accionista de, por ejemplo, pero se puede deducir que podría haber existido algún tipo de conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque yo soy parte de la organización o de la asamblea de accionistas. ¿Me explico? Entonces, la independencia es muy importante. Siempre cuando van a auditar alguna empresa, no tienen que tener ni familiares, ni amigos, ni cualquier vínculo con la organización a la que se le va a hacer el trabajo de revisión. Eso es muy, muy importante. El tercer elemento es que se debe de aplicar el juicio profesional, que esto es fundamental porque el auditor no solo sigue pasos mecánicos, sino que toma decisiones basadas en su experiencia, en su conocimiento y en la capacidad de análisis que tiene. Es decir, que interpreta la información y decide qué es relevante y qué no, basado en su experiencia o en su juicio profesional. Y finalmente, acá la idea clave de la norma 200 en cuanto a su marco general o a su propósito o a su introducción es que define todo el marco general del trabajo del auditor, que es como la estructura base que le dice cómo debemos pensar, cómo debemos actuar y bajo qué principios debemos de trabajar. Sin esta norma, la auditoría no tendría una guía clara, ¿sí? Y cada auditor podría trabajar de una manera distinta. Y eso afectaría la confiabilidad de los resultados porque no se están basando en los estándares internacionales. ¿Estamos claros acá con el propósito de la NIA 200? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Okay. Ahora, ¿cuál es el alcance de esta norma? Cuando hablamos de alcance de la NIA 200, nos referimos hasta dónde llega esta norma y en qué situaciones se aplica. En este caso, la norma es bastante clara porque se aplica a las auditorías de estados financieros, ¿sí? Listo. Es decir, cuando un auditor evalúa la información económica de una empresa para emitir una opinión sobre la confiabilidad o sobre si sus valores o sus estados financieros son razonables. A eso se refiere el alcance de la auditoría. Ahora, dentro de este alcance, la NIA 200 también define cómo debe de actuar el auditor, ¿sí? No solo le dice exactamente cada paso detallado, pero sí establece los lineamientos generales que debemos seguir durante todo nuestro trabajo. Es como darle una guía de comportamiento profesional, ¿sí? Para poder asegurar que nuestra labor sea adecuada y sea consistente. Además, también esta norma nos sirve de base para todas las demás NIAs. Porque eso es muy importante que lo puedan entender porque las otras normas desarrollan temas específicos como documentación, de fraude, planificación, riesgos, respuesta a los riesgos, el principio de empresa en funcionamiento, entre otros. Pero todas parten de lo que establece la NIA 200. Por eso se considera una norma fundamental dentro de la auditoría porque todas dentro de su estructura tienen lineamientos que ya estableció la NIA 200 desde el inicio. ¿Me explico? Ahora bien, dentro de su alcance
también se incluyen etapas principales del proceso de auditoría. Primero, la planificación, ¿sí? Donde el auditor organiza todo su trabajo y define qué es lo que va a revisar. Luego, la ejecución, donde aplicamos los procedimientos y obtenemos evidencia. Y finalmente, la evaluación o el tema de la comunicación de los resultados, donde analizamos los resultados obtenidos y formamos nuestra opinión para realizar nuestro informe o nuestro dictamen de auditoría. Entonces, básicamente, el alcance de la NIA 200 nos deja claro que esta norma no solo es teoría, sino que abarca todo el proceso de auditoría y acompaña al auditor desde el inicio hasta el final del trabajo, funcionando como base sobre la cual se desarrolla todo el trabajo profesional que se va a realizar. Luego, dentro de sus objetivos, estamos acá definiendo qué debe lograr el auditor al finalizar su trabajo, ¿sí? No se trata de revisar información, sino de llegar a una conclusión confiable que pueda ser utilizada por otras personas como gerentes, inversionistas o entidades externas como lo pueden ser entes fiscalizadores. Perdón. Entonces, el objetivo principal es obtener seguridad razonable, ¿sí? Sobre los estados financieros. Aquí es importante que esto nos quede bastante claro. ¿Por qué? Porque este concepto implica alcanzar un nivel alto de confianza, ¿sí? El obtener seguridad razonable no solo es decir, ok, vamos a revisar lo suficiente como para decir que no hay errores materiales que puedan afectar la toma de decisiones, pero también se trata de que implica alcanzar un nivel alto de confianza basado en evidencia, ¿verdad? Sustentarlo en algo, pero entendiendo que siempre van a existir ciertas limitaciones. Por ejemplo, el auditor no revisa todas las transacciones, sino que seleccionamos muestras representativas, lo que significa que podemos trabajar con probabilidades y no con una certeza absoluta, ¿sí? Puede que dentro de lo que no revisemos hayan errores grandes, ¿verdad? Pero como no está dentro de nuestra muestra, no podemos emitir opinión sobre ello. ¿Me explico? Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que el auditor intenta asegurar? ¿Sí? Nosotros buscamos siempre que los estados financieros estén libres de errores materiales. Es decir, o en otras palabras, errores que realmente puedan influir en la toma de decisiones. Eso incluye tanto equivocaciones como posibles fraudes, ¿verdad? Con equivocaciones me refiero a errores que no son intencionales, ¿verdad? Pero los fraudes sí tienen un proceso de elaboración de la forma en cómo van a cometer el fraude. Entonces, eso es algo intencionado. Entonces, aquí podemos enfatizar que no todos los errores son relevantes, solo aquellos que tienen un impacto significativo, ¿sí? Un error de una variación de 10 quetzales a comparación de un error de 10,000 no es lo mismo. 5 quetzales quizá no me puedan afectar, entonces lo puedo considerar inmaterial. Pero dependiendo del nivel de importancia relativa que tenga, un error de 10,000 quetzales sí puede afectar la empresa. Solo hay que definir si lo afecta mucho o más o menos, ¿verdad? Lo que se llama como material y generalizado, o solo puede ser material. ¿Estamos claros acá? Entonces, otro punto clave acá es que este objetivo permite al auditor emitir una opinión. Y esta opinión, como ya lo hemos dicho, no es una simple observación, sino que es un juicio profesional respaldado por evidencia. Entonces, el informe o la opinión es el resultado final de todo el proceso de la auditoría y es lo que da valor al trabajo del auditor frente a terceros. Y respecto a la seguridad razonable, es fundamental entender que se basa en la obtención de evidencia suficiente
y adecuada. Recordemos, suficiente que se refiere a la cantidad de evidencia y adecuada que se refiere a su calidad, ¿sí? O a la confiabilidad de la evidencia. Entonces acá nosotros debemos de equilibrar ambos aspectos para poder sustentar nuestra conclusión de una manera sólida. Y finalmente, la auditoría reduce el riesgo de error, ¿sí? Uno de los objetivos es reducir el riesgo de error, pero no lo elimina completamente, ¿sí? Siempre va a existir un nivel mínimo de incertidumbre debido a factores como el juicio humano, las estimaciones contables, las limitaciones que se vayan teniendo durante el proceso, y por eso el valor de la auditoría está en disminuir ese riesgo a un nivel que se pueda tolerar o que sea aceptable, permitiendo que la información pueda ser útil y pueda ser confiable para la toma de decisiones. En cuanto a las definiciones clave de la NIA 200 que debemos conocer en esta parte, la NIA 200 presenta estas definiciones que son fundamentales porque nos permiten entender cómo piensa y cómo actúa el auditor durante todo el proceso, ¿sí? No solo son conceptos teóricos, sino que son herramientas que el auditor utiliza constantemente en su trabajo profesional. Primero tenemos al auditor, que es un profesional independiente. Eso significa que no debe de tener intereses personales o una relación directa con la empresa que va a auditar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la opinión que nosotros emitamos puede ser objetiva y confiable, y si perdemos independencia, nuestro trabajo pierde credibilidad. Aunque nosotros estemos siendo transparentes y estemos dando la opinión que tengamos, media veces sabe que nosotros podríamos o podría existir un conflicto de interés, nosotros perdemos credibilidad. Y un auditor sin credibilidad no da confianza y por lo tanto no es muy posible que ya no los clientes ya no lo busquen, ¿ya? Porque piensan que la opinión no va a ser objetiva. ¿Me explico? Entonces es mejor que la empresa no tenga nada que ver con nosotros para poder enfocar todos nuestros esfuerzos en emitir una opinión adecuada, basado en la evidencia que vayamos obteniendo. Luego encontramos el concepto de seguridad razonable, que representa un alto nivel de confianza, pero no absoluto. Implica que el auditor realiza procedimientos suficientes para poder confiar en la información, pero siempre reconocemos que existen limitaciones como el uso de muestras o la posibilidad de errores, que no se detecten. Entonces es un equilibrio entre confianza y realidad, básicamente. Otro concepto es el riesgo de auditoría, que acá nos dice que es la posibilidad de error en la opinión. En otras palabras, es la posibilidad de que nosotros emitamos una opinión incorrecta, y este riesgo nunca va a desaparecer completamente, pero nosotros lo gestionamos mediante pruebas, mediante análisis, mediante controles, y ahí podemos enfatizar en que todo el trabajo del auditor está orientado a reducir ese riesgo a un nivel aceptable. También tenemos el juicio profesional, que es la capacidad del auditor para poder tomar decisiones basadas en su experiencia, en su conocimiento y en su capacidad analítica. Y eso es fundamental porque no todo está escrito en reglas exactas, ¿sí? Muchas situaciones requieren una interpretación. Por eso, dos auditores pueden enfrentar el mismo caso y tomar decisiones similares, pero basadas en su criterio profesional. Y finalmente, acá la idea clave es que todos estos conceptos guían el trabajo del auditor. No actúa de forma mecánica, sino que aplica esos principios para poder analizar, evaluar y concluir de una manera adecuada, que son conceptos que son base, que permiten desarrollar un trabajo sólido y confiable. Incluso dentro de la misma norma pueden encontrar más definiciones, pero considero que esas podrían ser las más importantes. Ahora,
Las normas todas tienen requerimientos. Dentro de los requerimientos de la NIA 200 se establecen las obligaciones que el auditor debe de cumplir durante todo su trabajo. No son recomendaciones, no son aspectos que deben aplicarse, perdón, son aspectos que deben aplicarse sí o sí para que la auditoría pueda ser válida y pueda ser confiable. Primero, el auditor debe de cumplir normas éticas, ¿sí? Esto implica, como ya lo mencionamos, actuar con integridad, honestidad, responsabilidad en todo momento. No se trata solo de conocimientos técnicos, sino de un comportamiento profesional. Porque la ética nos garantiza que el trabajo sea transparente y genere confianza en quienes utilizan la información. Además, debe de mantener la independencia, ¿sí? Esto significa que el auditor no puede tener intereses personales, financieros o laborales con la empresa auditada. La independencia es bastante clave porque asegura que la opinión no esté influenciada por presiones externas o conflictos de interés. Entonces, sin independencia, la auditoría pierde objetividad y pierde credibilidad. Otro elemento clave es aplicar el escepticismo profesional, como ustedes ya saben, es que implica tener una actitud crítica frente a la información. Nosotros no debemos asumir que todo está correcto, sino cuestionar, verificar y analizar la evidencia. Y esto es una forma de prevenir errores o fraudes que podrían pasar desapercibidos si se confía demasiado, ¿verdad? También se requiere el uso del juicio profesional, que pues consiste en la decisión basada en la experiencia, el conocimiento y la capacidad de análisis de cada situación que vayamos encontrando dentro del proceso de ejecución. Entonces, básicamente en auditoría no todo está predeterminado, ¿sí? Por lo que nosotros debemos de interpretar la información en muchos de los casos y decir cuáles procedimientos aplicar y cómo poder evaluar esos resultados. Y finalmente, el de obtener evidencia que sea suficiente y adecuada, que es esencial porque nuestra opinión debe estar respaldada por pruebas. No puede basarse en las suposiciones, como ya lo hemos dicho, sino en información que pueda ser verificable, que sustente nuestras conclusiones de una manera sólida, ¿sí? Todo esto se desarrolla bajo este enfoque de trabajo planificado y documentado, que el auditor acá organiza previamente todo su trabajo y deja evidencia de todo lo que realiza. Y eso permite que nuestra labor sea más ordenada, que pueda ser revisable en algún momento y pueda ser sustentable en el tiempo. ¿Van conmigo? ¿Vamos bien? Entonces, estos requerimientos representan las reglas que el auditor debe de seguir obligatoriamente. Son la base que nos asegura que nuestro trabajo pueda ser profesional, pueda ser objetivo y pueda ser confiable. Y eso nos permite que nuestra opinión pueda tener un valor real en la toma de decisiones. Luego tenemos la guía de aplicación y las notas explicativas de la NIA 200, que básicamente cumplen una función muy importante dentro de la norma, la guía y las notas explicativas, porque estas no establecen obligaciones nuevas, sino que complementan los requerimientos, porque nos ayudan a entender de mejor manera cómo deben aplicarse en la práctica lo que la norma nos dice, ¿sí? Muy posiblemente cuando ustedes lean la norma puedan encontrar cuestiones demasiado técnicas, pero en el documento que yo les trasladé está un poco más práctico, un poco más explicado, para que pueda ser más sencillo de comprender. Ahora, aquí es donde la norma se vuelve un poco más clara de por sí. Es como cuando sacan una ley y luego sacan su reglamento. Entonces el reglamento viene a explicar cómo se aplica en la práctica esa nueva ley. ¿Me explico? Sí, porque no solo dice qué hacer,
sino también cómo se hace. Entonces, a través de explicaciones adicionales, entonces ahí nosotros podemos interpretar correctamente los requerimientos y evitar errores en la aplicación de ellos. Y eso es bastante clave porque especialmente cuando se trata de situaciones complejas o que requieren un análisis profesional, necesitamos tener una guía o a veces conocer algún concepto que no habíamos manejado en algún momento. Entonces las guías explicativas pueden tener la explicación práctica de esos nuevos conceptos que vayamos encontrando. Entonces, la guía contiene todo ese proceso. Además, también estas guías suelen incluir ejemplos prácticos, como por ejemplo cuando lleguemos a la del informe, ahí dentro de las guías entienden cómo se hace la opinión y cómo se redacta el fundamento de la opinión, ¿verdad? Que es una ayuda bastante grande para ver cómo redactar esas secciones del informe, ¿verdad? Para que sean técnicos, para que sean profesionales, qué aspectos considerar y demás. Entonces, eso pues facilita mucho el aprendizaje porque nos permite ver cómo se aplican los conceptos en casos reales o en casos simulados para que también ustedes como estudiantes en esta parte es muy valiosa porque conecta directamente la teoría con situaciones concretas, ¿verdad? La norma ahí da algunos casos o algunos ejemplos de la aplicación de cada elemento. Entonces, en cuanto a su importancia, estas notas mejoran la comprensión general de la norma en general y sirven como apoyo para que nosotros podamos aplicar correctamente los procedimientos. No sustituyen el criterio profesional, pero sí orientan y reducen la posibilidad de interpretaciones incorrectas, ¿sí? Entonces acá la idea clave es que nos ayudan a llevar la teoría a la práctica, básicamente. Acá se resume todo lo que les acabo de explicar. Nos ayuda a llevar la teoría a la práctica. ¿Alguna duda con la NIA 200 antes de pasar a la NIA 210? ¿Estamos claros? ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Vamos bien? Ahora, la NIA 210. Cuando hablamos de la NIA 210, que son los acuerdos de los términos del encargo de auditoría, nos referimos al proceso mediante el cual el auditor define y acuerda con el cliente, ¿sí?, las condiciones bajo las cuales se va a realizar la auditoría. Esto es fundamental porque antes de iniciar cualquier trabajo, ambas partes deben de tener total claridad sobre lo que se va a hacer, cómo se va a realizar y cuáles son las responsabilidades de cada uno, tanto del cliente como del auditor, ¿sí? Uno de estos aspectos más importantes es que el auditor debe de evaluar si es apropiado aceptar el encargo. ¿Por qué? Porque eso implica analizar si existen condiciones adecuadas para realizar la auditoría, como la disponibilidad de la información, la integridad de la administración y el cumplimiento de las normas contables. Entonces, si estas condiciones no se cumplen, el auditor no debería de aceptar el trabajo. Porque una vez que decide continuar, se debe establecer formalmente los términos del encargo y eso generalmente se realiza a través de una carta de compromiso, ¿sí? Por favor, anoten eso. Yo les voy a compartir ejemplos de cartas para que ustedes los puedan ver y tener. Entonces, acá se hace o se realiza a través de una carta de compromiso, donde se van a detallar los elementos clave como el objetivo de la auditoría, el alcance que va a tener el trabajo de auditoría y las responsabilidades que va a tener el auditor. Y también se definen las responsabilidades de la administración. Entonces, también en esa carta de compromiso se define el marco normativo que se va a aplicar. Si se va a aplicar las NIF plenas, las NIF para las pymes, o si se va a aplicar a una ley específica como la ley de actualización tributaria o la ley del IVA o el código tributario, dependiendo de lo que se vaya a realizar. ¿Me explico? Entonces, aquí es muy importante entender que la responsabilidad de la administración incluye preparar los estados financieros.
incluye mantener un adecuado control interno y incluye proporcionar toda la información necesaria al auditor, ¿sí? Entonces, el auditor por su parte se va a encargar de emitir una opinión basada en la evidencia obtenida, pero no es responsable de la elaboración de la información, ¿sí? Acá, además de este acuerdo, ayuda a evitar malos entendidos. Cuando todo está claramente establecido desde el inicio, se reducen conflictos durante el desarrollo del trabajo, ya que ambas partes, tanto clientes como auditores, saben exactamente qué esperar porque se definió previamente. Entonces, básicamente, la NIA 210 nos asegura que la auditoría comience sobre bases claras, formales y bien definidas, porque es el punto de partida que nos garantiza un trabajo ordenado, transparente y que esté alineado entre el auditor y la entidad que va a ser evaluada. ¿Estamos claros acá? Ok. A esto básicamente le conocemos como actividades preliminares al encargo de auditoría. Porque acá, si se dan cuenta, yo no he hablado de planificación como tal. Porque apenas vamos definiendo con el cliente qué es lo que el cliente quiere, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Bajo qué marco normativo? Me explico qué es lo que el cliente necesita del auditor. ¿Estamos claros acá? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Si ustedes ven en la norma, yo acá básicamente les estoy resumiendo tal vez 50 a 60 páginas de una sola norma en unas cuantas diapositivas. Pero es bueno, por favor, que ustedes vayan leyendo durante los tiempos libres que puedan tener la normativa para que se vayan empapando aún más. Yo acá se los estoy dejando con un vocabulario un poquito más digerible porque realmente la norma es bastante compleja cuando se inicia a leer. Entonces es muy importante que ustedes con la norma que vayamos viendo vayan de la mano con la lectura en la normativa general para que vayan comprendiendo de lo que vamos a hablar. ¿Estamos claros acá? Ahora, la NIA 210, acuerdos de los términos del encargo de auditoría. ¿Cuál es su propósito? ¿Sí? Acá nos enfocamos en algo fundamental, que es establecer claramente las condiciones bajo las cuales se va a realizar la auditoría de estados financieros, ¿sí? Antes de empezar cualquier procedimiento es indispensable que nosotros y el cliente tengamos total claridad sobre el trabajo que se va a desarrollar. Allí, como ya les dije, vamos a definir qué se va a auditar, bajo qué normas y con qué alcance, hasta dónde vamos a llegar en la evaluación. Entonces, un punto clave es la definición de responsabilidades, ¿sí? Porque ahí se deja claro que el auditor es responsable de emitir una opinión profesional basada en evidencia, mientras que la administración es responsable de la preparación de los estados financieros y del control interno. Entonces, esa separación evita confusiones y delimita el rol de cada parte desde el inicio, ¿sí? Entonces, en cuanto a la importancia, esta norma ayuda a evitar malos entendidos durante el desarrollo de la auditoría. Cuando no existe un acuerdo claro, pueden surgir conflictos sobre el alcance del trabajo, sobre la información que nos deben de proporcionar o incluso sobre los resultados que la administración esperaba, ¿sí? Porque posiblemente ellos hayan contratado la auditoría porque quizá ellos pensaban que iban a tener una opinión favorable y que si cuando les llegó el informe tenían una opinión bastante negativa, ¿verdad? Entonces, por eso formalizar el encargo desde el inicio es bastante clave para poder mantener una relación profesional adecuada y que el cliente esté sabido de que nosotros, por el simple hecho de que nos esté contratando, no significa que le vamos a dar una buena opinión, sino que vamos a opinar sobre lo que vamos a evaluar,
y vamos a tener una mentalidad objetiva y vamos a dar una opinión también objetiva. ¿Estamos claros acá? Entonces, acá el hecho de formalizar el encargo generalmente mediante la carta de compromiso, ese documento funciona como una evidencia de que ambas partes aceptaron las condiciones establecidas, lo que aporta seguridad tanto legal como profesional, ¿sí? Entonces acá la idea clave es que antes de auditar todo debe de quedar claro y acordado, ¿sí? Porque eso nos facilita que el trabajo del auditor esté garantizado, ¿sí? O nos garantiza un proceso un poco más ordenado, un poco más transparente, sin conflictos que puedan ser innecesarios en muchos casos. ¿Estamos claros acá? Dentro del alcance de la NIA 210, nos referimos al momento en el que esta norma entra en acción. Porque antes de iniciar la auditoría, es decir, no se trata sobre cómo ejecutar el trabajo, sino sobre todo lo que se debe evaluarse y acordarse previamente para decidir si la auditoría se puede llevar a cabo correctamente o no, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la norma nos regula la aceptación del encargo. Entonces, nos dice que el auditor no puede aceptar cualquier trabajo sin antes analizar ciertas condiciones y nos debemos asegurar de que existan bases adecuadas para poder realizar la auditoría, como la disposición de la administración, el acceso a la información y la aplicación de un marco contable apropiado al giro del negocio de la organización que se va a evaluar. Además, dentro del alcance de la NIA 200, también está el hecho de definir los términos del trabajo. Ahí implica establecer claramente el objetivo, el alcance, las responsabilidades y las condiciones bajo las cuales vamos a desarrollar la auditoría. Y todo eso permite que el trabajo pueda tener una base sólida desde el inicio. Acá es importante destacar que esta norma aplica específicamente a auditorías de estados financieros, ¿sí? Como lo mencionamos al inicio, todas las NIA aplican únicamente a auditorías de estados financieros, ¿sí? Lo que significa que sus lineamientos están diseñados para poder asegurar la calidad y la formalidad en ese tipo de encargos. Por otro lado, el auditor debe de considerar aspectos clave como las condiciones del cliente, evaluando su integridad, su organización y la disposición para poder colaborar, así como el marco normativo aplicable para esa empresa, verificando que los estados financieros estén preparados bajo normas aceptadas, que en este caso podrían ser las NIF para las pymes o las NIF plenas. Entonces, básicamente acá la idea del alcance es que define bajo qué condiciones se realizará la auditoría básicamente. Ahora, en cuanto a los objetivos de la NIA 210, acá nos enfocamos en asegurar algo esencial antes de iniciar cualquier auditoría, que tanto el auditor como el cliente comprendan completamente el encargo. ¿A qué me refiero? A que el cliente sepa exactamente qué tipo de trabajo es el que necesita y que esté seguro de que eso es lo que nosotros vamos a realizar. ¿Por qué? Porque eso evita confusiones desde el inicio y garantiza que ambas partes tengan la misma o las mismas expectativas sobre el trabajo que se va a realizar. Entonces, uno de los principales objetivos es establecer responsabilidades claras. Que aquí se define que le corresponde al auditor y qué le corresponde a la administración. Como sabemos, a nosotros nos corresponde la emisión de la opinión basada en evidencia y a la administración le corresponde la elaboración de los estados financieros y proporcionar la información necesaria para que nosotros podamos evaluar. También se busca confirmar las condiciones del trabajo, que eso incluye aspectos como el alcance de la auditoría, ahí se coloca el marco normativo que se va a aplicar, se coloca temas de acceso a la información
Entonces el auditor debe de asegurarse de que existan las condiciones adecuadas para poder realizar su trabajo de una manera profesional y sin limitaciones que sean significativas. Otro objetivo importante es garantizar una aceptación adecuada del encargo. Esto significa que nosotros no solo vamos a aceptar el trabajo, sino que lo hacemos de manera consciente, evaluando previamente los riesgos y las condiciones del cliente. No es una aceptación automática, sino que es un proceso que se va analizando y se va justificando de una manera adecuada. Y como resultado de todo ese proceso se obtiene un acuerdo formal entre el auditor y el cliente, y generalmente mediante una carta de compromiso. Entonces, ese documento deja evidencia de que ambas partes van a estar de acuerdo o están de acuerdo con los términos que se establecieron. Y acá la idea clave es que sin acuerdo claro no debe iniciarse la auditoría. Si nosotros no tenemos ya la carta de compromiso firmada por los clientes, es mejor no iniciar hasta que se tenga certeza de ese documento. Que ya se tenga firmado, ya se tenga en nuestras manos para poder iniciar. En cuanto a las definiciones clave de la NIA 210, acá hay definiciones que nos permiten entender con precisión los elementos que intervienen en el acuerdo del encargo de auditoría. Entonces, esos conceptos no solo son teóricos, sino que también ayudan a delimitar responsabilidades y a comprender el alcance real del trabajo. Entonces, primero tenemos la carta de encargo, que este es el documento mediante el cual se formaliza el acuerdo entre el auditor y el cliente. Y aquí se establecen aspectos como el objetivo, se establece la auditoría, se establece el alcance, se establecen las responsabilidades de cada parte y se establecen las condiciones de trabajo. Luego tenemos la dirección o la administración, que es la responsable, perdón, de los estados financieros o de la elaboración de los estados financieros. Y eso es clave que lo entendamos bien, porque nosotros no elaboramos la información, sino que la revisamos, ¿sí? La administración es quien prepara los estados financieros y debe garantizar que esos sean completos, que sean correctos y que sean elaborados bajo normas adecuadas. Por otro lado está el tema del auditor, que es quien actúa como un profesional independiente y que su función es la de evaluar la información que le proporcionen para poder emitir una opinión basada en evidencia. También incluye el marco de información financiera, que son los términos bajo los cuales se preparan los estados financieros, como las NIF u otros estándares aplicables como las NIF para las pymes, pueden ser COSO, dependiendo del tipo de auditoría, puede ser en nuestro caso el Código Tributario o la Ley de Actualización Tributaria. Entonces ahí depende. Pero a eso se refiere cuando hablamos de marco de información financiera. Significa qué normativa vas a utilizar para tu contabilidad, ¿sí? Y sobre esa base, de qué normativa utilizan, sobre esa base se audita. Porque si me dicen, bueno, nosotros registramos con base a NIF pymes, no es lo mismo que revisar con base a NIF plenas, ¿sí? Aunque pueden tener algunas similitudes, no es lo mismo. ¿Me explico? Entonces, básicamente la idea acá clave es que todos esos conceptos permiten entender claramente el alcance del acuerdo de auditoría y definen quién hace qué y bajo qué normas se trabaja y cómo se formaliza todo el proceso, asegurando o tratando de asegurar una base que sea sólida en el desarrollo del encargo. Ahora, como toda norma, tiene sus requerimientos, que las acciones que nosotros debemos de cumplir obligatoriamente antes y durante la aceptación del encargo de auditoría. Entonces, estos pasos a nosotros nos aseguran que el trabajo se inicie bajo condiciones que sean adecuadas y que sean
con bases claras. Y antes de aceptar el encargo, nosotros debemos de evaluar las condiciones previas, porque eso implica analizar si existen los elementos necesarios para la realización de una auditoría de manera adecuada, como la disposición del cliente para poder colaborar, el acceso a la información, la confiabilidad de la administración. Entonces, si esas condiciones no son favorables, el auditor debe reconsiderar la aceptación del trabajo, ¿sí? También es fundamental acá verificar el marco de información financiera, porque nosotros debemos de asegurarnos que los estados financieros se preparan bajo normas apropiadas, como las NIF u otros estándares que puedan ser aceptados. Y eso nos permitirá poder evaluar correctamente la información y emitir una opinión fundamentada. ¿Estamos claros acá? Entonces, otro punto clave acá es confirmar las responsabilidades de la administración. Tal vez suena repetitivo, pero es muy, muy importante establecer que ellos son los responsables de la elaboración de los estados financieros. Entonces, una vez que se decide aceptar el encargo, el auditor debe elaborar la carta del encargo. Entonces, una cosa es la carta de compromiso y otra cosa es la carta del encargo, que en ese documento se incluyen aspectos esenciales como los objetivos de la auditoría, el alcance del trabajo y las responsabilidades de cada parte. Y ese paso formaliza el acuerdo y deja evidencia clara de lo que se pactó. Entonces, básicamente acá la idea clave es que el auditor debe asegurar condiciones adecuadas antes de aceptarlas. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? Ahora, dentro de la guía de aplicación encontramos una de las funciones principales de esta norma, que es apoyar la correcta aplicación de la norma en la práctica, ¿sí? Entonces, ya sabemos que las guías de aplicación y las notas explicativas no imponen nuevas obligaciones, pero sí nos ayudan a la interpretación de la normativa, ¿sí? O a interpretar adecuadamente los requerimientos que le han establecido. Entonces, uno de los aspectos más útiles que explican cómo elaborar la carta de encargo no solo indican que debe hacerse, sino indican y orientan sobre qué elementos incluir, cómo estructurarla y qué aspectos no deben omitirse en esa carta. Esto es bastante clave porque asegura que el acuerdo sea completamente claro desde el inicio. Además, en la norma podemos encontrar ejemplos prácticos, lo cual facilita mucho la comprensión a través de esos ejemplos que nosotros podemos visualizar de cómo aplicar la norma en situaciones reales, evitando interpretaciones que puedan ser incorrectas o que puedan estar incompletas. Entonces, para ustedes es un gran apoyo que la norma tenga ese tipo de guías. Porque es una parte que es especialmente valiosa porque conecta directamente la teoría con la práctica. Acá también es importante que las guías orienten ante cambios en el encargo. Por ejemplo, si ya se había acordado algo y se quiere modificar algo, pues esta norma nos dice cuando existen esos cambios, cómo abordarlos, cómo poder aplicar esos cambios y cómo documentarlo también, ¿sí? En cuanto a la utilidad, estas notas lo que hacen es facilitan la comprensión de la norma, básicamente, y mejoran su aplicación práctica, ¿sí? Funcionan como un apoyo que complementa el criterio profesional del auditor y que nos permite actuar con una mayor seguridad y claridad. Y básicamente acá la idea clave es que permiten aplicar correctamente la norma en situaciones reales. Ok. ¿Dudas con la norma 210?
¿Dudas, comentarios de la NIA 210? ¿No? Bien. Ahora, vamos con la NIA 220, que es el control de calidad de la auditoría de estados financieros. ¿Sí? Cuando hablamos de la NIA 220, como les mencioné, nos vamos a referir al control de calidad del trabajo de auditoría de los estados financieros. En otras palabras, a todas las medidas, nos vamos a referir a todas las medidas que se deben aplicar para asegurar que el trabajo del auditor se realice con un alto nivel profesional. No basta con hacer la auditoría, sino que ésta debe de cumplir con estándares de calidad que garanticen confianza y que garanticen resultados. ¿Sí? Entonces, esta norma básicamente establece que el auditor debe de aplicar procedimientos que nos aseguren que el trabajo se va a realizar de acuerdo con las normas profesionales y los requisitos legales aplicables. Eso implica que cada etapa de la auditoría, desde la planificación hasta la emisión del informe, deben seguir lineamientos claros y consistentes de alguna manera. Acá un punto clave es la responsabilidad del socio del encargo, que eso por favor también incluyanlo dentro de su glosario de términos. El socio del encargo, que es quien lidera el trabajo de auditoría o el equipo de trabajo de la auditoría. Entonces, esa persona es la encargada de supervisar al equipo, de revisar el trabajo realizado y de asegurarse de que se cumplan con los estándares de calidad. No solo dirige, sino que también responde por la calidad final del trabajo, porque es quien firma el informe como tal. Además, la norma enfatiza la importancia de la independencia y la ética profesional. Todos los miembros del equipo de auditoría deben de actuar con objetividad, sin conflictos de interés y manteniendo una conducta ética en todo momento, y eso es esencial para que la opinión del auditor pueda ser muy confiable. Otro aspecto importante acá también es la supervisión y la revisión del trabajo. El trabajo realizado por el equipo de auditoría que se forme debe de estar revisado para poder verificar que se han aplicado correctamente los procedimientos y que las conclusiones están bien sustentadas. Entonces, eso nos ayuda a reducir errores y nos ayuda a mejorar la calidad del informe final. Dentro de esta norma también se incluyen las necesidades de una consulta en situaciones complejas, por ejemplo, de que cuando el auditor enfrenta temas difíciles o poco claros o que no son de su dominio, debemos de buscar apoyo o asesoramiento para poder tomar decisiones adecuadas en lugar de actuar con algún tipo de incertidumbre, como por ejemplo, si nosotros vamos a hacer auditoría en una farmacéutica y no sabemos nada de químicos, entonces ahí podemos pedir alguna opinión o algún asesoramiento para poder llevar a cabo el trabajo de la mejor manera posible. ¿Van conmigo acá? ¿Dudas hasta el momento? Ok. Ahora, la NIA 220 que nos habla del control de calidad. Cuando hablamos de su propósito, acá nos vamos a enfocar en algo fundamental dentro de la auditoría, que es asegurar la calidad del trabajo realizado. No se trata solo de cumplir con procedimientos, como ya se los he mencionado, se trata de garantizar que todo el proceso de auditoría se pueda ejecutar o se ejecute de manera correcta, de manera ordenada y conforme a las normas profesionales. ¿Y qué significa eso? Que nosotros como auditores no podemos trabajar de forma improvisada. Debemos de seguir lineamientos que nos aseguren que cada etapa del proceso cumple con los estándares adecuados, que la calidad implica que el trabajo esté bien hecho, bien documentado y que las conclusiones estén correctamente sustentadas. Entonces, en cuanto al enfoque, la norma
pone especial énfasis en que el trabajo debe estar adecuadamente supervisado. Eso quiere decir que no va a bastar con que el equipo realice procedimientos, sino que estos deben de ser revisados y evaluados por niveles superiores, asegurando que todo esté en orden, que todo esté correcto y que todo sea coherente. Además, el resultado final debe de ser muy confiable. Es decir, la opinión del auditor debe de basarse en evidencia suficiente y en un trabajo de calidad que respalde esa conclusión. Entonces, la confianza de los estados financieros depende directamente de la calidad con la que se realizó la auditoría, y que la idea clave del propósito de la introducción de esta norma es que la calidad no es opcional, sino que es obligatoria en cualquier tipo de trabajo de auditoría. ¿Estamos claros acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Dudas? ¿Comentarios? Cuando hablamos del alcance, debemos entender que esta norma se aplica específicamente a auditorías de estados financieros. ¿Sí? Todas las normas se aplican a auditorías de estados financieros. Entonces acá, un aspecto clave dentro de este alcance es que el control de calidad se aplica durante todo el proceso de auditoría. No es solo que se revisa al final, sino que está presente desde el inicio. Esto implica que cada etapa debe de cumplir con ciertos criterios que nos aseguren que el trabajo que se está desarrollando correctamente. Desde la planificación de la auditoría hasta la emisión del informe. Entonces, nosotros debemos de mantener un control constante de la planificación, que se organicen los procedimientos que se realicen durante la ejecución, y que se obtiene y que se evalúa la evidencia, y en la etapa final se revisa todo el trabajo antes de emitir la opinión, porque cada fase requiere supervisión y una revisión adecuada. ¿Verdad? No solo vamos a estar recabando evidencia, haciendo pruebas y vamos a emitir el informe directamente, no. Pasa un proceso de revisión que el socio del encargo es el que lleva la batuta sobre el proceso de revisión, porque en él recae toda la responsabilidad después, y también toda la responsabilidad en materia legal de cualquier tipo de situación que pueda suceder. ¿Por qué? Porque el socio del encargo es el que firma el informe. O sea, él es el que tiene su credibilidad y su reputación en juego cada vez que emite una firma, ¿sí? O cada vez que autoriza un proceso de auditoría. Entonces, hay que tener esas consideraciones. También esta norma nos establece que esta responsabilidad pues no va a recaer en una sola persona, sino en todo el equipo de auditoría. Cada integrante debe cumplir con estándares de calidad en su trabajo, mientras que los niveles superiores se encargan de supervisar y de asegurar que todo se realice correctamente. Entonces, básicamente acá la idea clave es que la calidad se controla en cada etapa del proceso. Ok. En cuanto al objetivo de la NIA 220, estamos definiendo acá lo que se busca lograr en términos de calidad dentro de la auditoría. Entonces, el objetivo principal es garantizar que la auditoría se realice con un nivel adecuado de calidad, de manera que los resultados puedan ser confiables y puedan ser útiles para quienes toman las decisiones. Y uno de los puntos claves es cumplir con las normas profesionales, las normas de auditoría, entre otras. Y eso implica que un auditor debe seguir lineamientos establecidos que aseguren que su trabajo se realiza de forma correcta, de forma consistente y de forma alineada con estándares internacionales. Entonces, no se trata solo de cumplir por obligación, sino de asegurar que el trabajo tenga un respaldo técnico que sea sólido. También se busca que el auditor pueda emitir una opinión adecuada,
y eso significa que su conclusión sobre los estados financieros debe de estar correctamente fundamentada en la evidencia que se ha obtenido y un proceso de revisión de calidad sobre la opinión, porque la opinión, recordemos que debe de estar bien sustentada porque es el resultado de un trabajo bien ejecutado. Otro objetivo importante es el de reducir errores. Durante el proceso de auditoría, a través de la supervisión, de la revisión y el control, se minimizan las fallas que podrían afectar la calidad del trabajo o la validez de la opinión que se vaya a emitir. Y eso no elimina totalmente el riesgo. Recordemos, el riesgo no se puede eliminar, pero sí lo podemos reducir a un nivel significativamente bajo. Y acá la idea clave es que nos asegura confianza en el trabajo del auditor, básicamente. ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Ok. En esta parte de la NIA, pues nos presenta sus definiciones clave. Yo les coloqué acá las más importantes que nos permiten entender quiénes intervienen en el control de calidad y cómo se estructura la responsabilidad dentro del equipo de auditoría. Entonces, estos conceptos son esenciales para poder comprender cómo se garantiza la calidad en la práctica. Primero, cuando hablamos de la calidad. Cuando hablamos de la calidad nos referimos a que el trabajo de auditoría debe de realizarse conforme a las normas profesionales y legales aplicables. Eso implica que no basta con completar tareas, sino que también estas se deben de cumplir con estándares técnicos que aseguren que el trabajo es correcto, que es consistente y que puede ser confiable. Luego tenemos el equipo de auditoría, que está conformado por todos los profesionales que participan en la ejecución del trabajo, y cada miembro tiene una responsabilidad específica y que debe de cumplir con los procedimientos asignados, siguiendo criterios de calidad. Y aquí es importante entender que la calidad no depende de una sola persona, sino que depende del desempeño conjunto del equipo. Y finalmente el socio del encargo, que por favor también en su glosario de términos, el socio del encargo es el responsable principal del trabajo de auditoría. Entonces, esta figura lidera el equipo, supervisa el desarrollo del trabajo y nos asegura de que se cumplan con los estándares de calidad. Además, es quien asume toda la responsabilidad final sobre la opinión emitida. Y aquí la idea clave es que todos participan en la calidad. No hay quien se quede fuera de ese proceso. Acá, por ejemplo, en la vida real, el socio del encargo es quien valga la redundancia, es quien se encarga de medir la calidad de profesionales del equipo de auditoría. Porque si alguien no está funcionando, no tiene los conocimientos o no le da la talla al tipo de trabajo que están realizando, pues ahí hay que aplicar algún cambio significativo para volver a retomar todas las actividades que se venían realizando. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Dudas? Ok. Por el tiempo nos vamos a quedar acá. Por favor, tomen nota que nos tocaría la diapositiva número 20 para la siguiente clase, que es donde están los requerimientos de la NIA 220. Entonces, yo les voy a subir lineamientos a la plataforma para que ustedes puedan hacer sus resúmenes con una estructura definida. Por favor, no quiero un copiar-pegar, no quiero análisis de inteligencia artificial, quiero un análisis con sus propias palabras. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que ustedes lean la norma, ¿sí? Lean aparte el documento que yo les mandé, hagan su propio análisis y hagan su resumen ejecutivo. ¿Su resumen lo van a poder hacer a computadora? Sí, pero como les digo, no quiero un copiar-pegar, no quiero análisis de inteligencias artificiales, quiero análisis propios, porque acá lo que se trata es de desarrollar
el criterio de ustedes como profesionales. A lo largo de todas las clases que hemos venido desarrollando, hemos hablado de criterio de juicio profesional, criterio de juicio profesional. Entonces, es algo que ustedes ya deben de desarrollar, ¿sí? Cada quien tiene sus propias opiniones. No todos los auditores pensamos de la misma manera. Hay algunos que son más estrictos que otros. Hay diferentes personalidades, etcétera. Hay diferentes formas de interpretación de las normas, diferentes formas en que la pueden aplicar, pero siempre se tienen que guiar por los mismos principios. ¿Me explico? Y cada profesional pues va armando su propio juicio y su propio criterio. Entonces, eso es lo que yo necesito, que ustedes analicen la norma, vean el material de apoyo que se les trasladó, lo comparen con la explicación que se vio en clase y ustedes emitan sus opiniones sobre la norma que se va a tratar. Entonces, ¿qué normas vamos a desarrollar? NIA 200, NIA 210 y NIA 220. Esas son las 3 normas que vamos a desarrollar para el próximo domingo. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, Perdone, una ¿sí? pregunta. El resumen es, por ejemplo, ¿es uno para todos o es uno para cada niña? Es uno para cada norma, Ujú. ¿sí? Acá no las podemos mezclar todavía porque lo que yo necesito es que ustedes vayan armando criterios sobre cada una de ellas, ¿sí? Ya si en algún momento, espero podérmelos encontrar en los cursos de NIAS 1 y NIAS 2, ahí sí ya podemos hacer análisis más complejos, unificando varias normativas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver algún caso donde podamos nosotros definir todas las normas que le aplican a ese caso. ¿Me explico? Entonces, pero ahorita nos estamos introduciendo en la normativa, entonces necesito que entendamos la estructura de las normas. ¿Sí? Las normas tienen un propósito o una introducción, tienen objetivos, tienen alcance, perdón, tienen objetivos, tienen requerimientos, tienen definiciones clave para poder entenderlas y tienen una guía de aplicación o tienen notas explicativas, que dentro de esas notas explicativas en algunas normas dan algunos ejemplos o algunos casos prácticos. ¿Estamos claros acá? Si no hay dudas, por favor, los que puedan activar su cámara para la captura de pantalla de la asistencia. Los que no, por favor, enviarme sus datos en el chat para que puedan, para que su asistencia pueda ser considerada. Entonces, a la cuenta de 3, por favor, me regalan una sonrisa. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a tomar otra, solo les voy a enviar esta para que salgan los demás compañeros que están enviando su información. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. En contabilidad, si gustan para que ustedes tengan un tiempito, nos conectamos a las 13:45, ¿les parece? Pero mejor antes, así terminamos a las 3. Bueno, ahí como ustedes me digan, si no le damos de corrido, le damos de una vez. Solo déjenme terminar la grabación de auditoría.